Es motivo de honda satisfacción echar aquí un gran mojón. ¡Felipe! Oye, que no tengo papel! Pídeselo al Instituto Nos. Llegiu fins als Borbons, de Editorial Ancla. Bueno, pues eso, que se agradece mucho la oportunidad que he tenido de pasar mis expresiones de apoyo a la monarquía, como buen monárquico que soy, a pesar de que no estoy muy de acuerdo con la monarquía actual porque está haciendo un gran favor al advenimiento de la república que puede dar muchos problemas a España. Su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón. Elena de Borbón tiene sentido del humor, tiene gran fuerza en su interior y en su mirada. Va, bo, és una cançó de l'Helena de Borbón, Helena, querida, si per ser princesa t'han de fer una cançó com aquesta, quasi que és millor que et facin un llibre d'humor gràfic que es digui Fins als Borbons. Que veuràs com rius. Vostè coneix bé el rei? Sí, coneixo molt bé el rei, sí. Porta tot el que caça, perquè ho cuini, perquè ho posi el menú, i bueno, fem de tots els menjars de totes classes. L'elefant li va portar? L'elefant també va portar, vam fer suc de trompa, vam fer caldo de trompa i rostit de trompa, i va sortir molt bo. Com definiria Joan Carles? Simpàtic, amable, afable, un tio collonut. Fins als Borbons es pasar de la decadencia de la monarquía española a reírnos de esa institución que de hecho es una de las pocos menos transparentes, y finalmente lo que un dibujante hace es decantar un sentimiento común que está en las calles, y ese sin duda es uno de esos sin dudas es pues el patriotismo al que está evocado de Casa Real en estos días, y que sin duda es bastante icónico. No os riáis con lo que me está pasando, porque no estamos tan mal. Dicen que hay 38 dibujantes empalmados, pero el mío sí que está empalmado, no el vuestro. Bueno, me llena de orgullo y satisfacción participar en este libro recopilatorio de humor. A ver si esta, que es la tercera obra que sacamos, llega también una tercera república, que nos vendría bastante bien. Y por lo demás, nada, un saludo al rei del pescadito frito, que és l'únic rei en el que jo creo. Un placer. Per nosaltres, el rei Joan Carles és un bon client de la casa que va vindre ja precedit pel seu pare en el seu moment, amb el qual nosaltres gestionem tot el seu patrimoni que té actualment amb aquest banc. Per nosaltres també és molt interessant el que de tant en tant vingui amb el seu amic Bárcenas, amb el qual tenim bastanta bona relació també. Entrevista a don Francisco. Bueno, ¿qué pienso del libro este que han sacado de los Borbones? Pues que lo compren lo más rápido posible, porque dentro de poco le va a cortar la cabeza al rey con la guillotina. Corten la cabeza. Ella és normal, es dedica al món dels negocis, entre cometes. Ah, sí, perquè us explicaré un secret. Es va passar les hores parlant per telèfon i estic ben segura que era amb el rei Juan Carlos. Oh, sí, oui. En aquella època tenien molta amistat. Jo recordo que ell li demanava un favor i ella corria a agafar un avió i volava allà on fos. Sí, però bueno, també és molt discreta quan li interessen els seus assumptes. Dice, dame una Fanta. Dice sí, dice no. In. Porque va a estar dentro. In, Fanta. La infanta, in. Porque va a estar dentro.
que es el rey Juan Carlos en la Antártida. Un bourbon con hielo. 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 Fins als Borbons, un gran llibre d'angle editorial en el que una colla de ninotaires empalmats se n'enfoten del rei, de la reina, de les cases reals, dels prínceps, dels infants, de les infantes i de tota la colla de sapastres que els envolten. Perquè nosaltres hem de tenir molt clar que l'únic rei que fem cas és a la Rosa Rei, la que talla el bacallà. Elena de Borbón tiene sentido del humor, tiene gran fuerza en su interior y en su mirada. Hola amigos, soy el Duque de Caracol y estoy orgullosísimo de este libro que le han sacado a mis amigos los Borbones. Se lo merecen todo. Son las víctimas de escarnio y de escrache de toda esta gente que les hace daño. A por ellos, comprar los Borbones, porque sin los Borbones no seríamos nada. Hasta luego amigos. Con los terroristas. Con los terroristas.